Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablar acerca de hacer lo revolucionario. Y para hacer lo revolucionario vamos a remontarnos a las primeras etapas de la vida de cada ser humano. Y un protagonista o una parte esencial es hablar acerca de el sistema educativo. Sistema educativo tradicional, convencional, ese sistema educativo de la era industrial, ¿no? Del viejo paradigma en la cual muchos de nosotros y toda Latinoamérica, o la gran mayoría de colegios, vienen siendo de ese modo, estructurados de ese modo, en el cual los niños desde pequeños están pues siendo influenciados por este segundo hogar, ¿no? Por los profesores, donde los niños se tienden a, a creer muchas veces lo que se les impone como una obediencia absoluta, como por ejemplo también que los padres tienen otro papel que influyen en que los niños se comporten de una manera esperada y, y venga, hay que resolver cierto problema o cierto, poner tal respuesta en el papel para que nos califiquen de la mejor manera, ¿no? Y esas etiquetas que van a los niños poco a poco creándoles una referencia de quiénes son ellos, ¿no? Más tarde esto trae consecuencias en el tema emocional y en las siguientes etapas. Entonces, ese afán de todo niño, o en mi caso, no sé a ustedes si les ha pasado, de buscar la aprobación de los grupos externos, de los primeros grupos que son nuestros dos padres, de los profesores, de los amigos y para encajar. Entonces andamos en esa incesante búsqueda, ¿verdad? De afuera. Más tarde eso en el mercado laboral y hazlo todo bien, porque de lo contrario, pues un conflicto, una llamada de atención. Verás, no estamos nada acostumbrados a tomar decisiones movidas por nuestra propia intuición, movidas desde nuestro corazón. No hemos recibido educación emocional, no hemos recibido educación financiera, educación espiritual, ni educación para emprender, para el emprendedurismo. Cómo, por ejemplo, podría estar, cómo enseñarnos, por ejemplo, cómo estar bien, aprender a estar bien con nosotros mismos, a aprender a conocernos, a aprender a montar un negocio para luego inmiscuirnos en el mercado laboral más adelante. Pero no, lejos de eso, pues lo que el sistema educativo propone es perpetuar, como ya habrás visto, habrás notado, un sistema económico en el que está estructurado bastante jerarquías, donde hay poderes y donde, pues, para eso es que la mayoría de niños están siendo formados. Luego de esto, con esto viene la primera crisis, que es la adolescencia, es una crisis de identidad, donde hay angustia, no sé cómo sentirme, no sé ni de dónde vengo, ni para dónde voy, ni para qué estoy acá. Hay incluso falta de autoestima. ¿Qué es la falta de autoestima? ¿Qué es la autoestima? Es la percepción que tengo de mí mismo. Entonces, no sé, de repente, no tengo idea quién soy y venimos creyendo que somos lo que el resto de personas nos ha venido diciendo quiénes somos. ¿Qué busca? Claro, entonces, en una situación así de la primera crisis de la adolescencia. Claro, como sientes un vacío, un dolor, empiezas a funcionar con creencias que no son tuyas, sino de terceros, de creencias prestadas de una forma de pensar que no es tuya. Y porque, claro, te estás negando a ti mismo tu esencia, lo que verdaderamente eres. Y eso genera mucho malestar, genera mucho vacío, mucho sufrimiento. Y también, como iremos viendo luego, genera mucho conflicto interno. Pero claro, pocos son los que intuyen de eso y en una situación, en una edad en la que no tenemos las herramientas, ni los recursos, ni reflexiones, ni la educación en esa dirección.
¿Qué hacemos entonces? Claro, evasión. Evasión, nos perdemos en lo que el mundo nos ofrece afuera, nos perdemos afuera. Lo vemos en los adolescentes, lo condenamos en los adolescentes, pero uno sabe cuándo empieza la adolescencia, ¿sí? Pero no sabemos cuándo termina esta. Hay adolescentes de 25, de 40, de 50, 60 años. Bueno, esa reflexión un poco es para ir comprendiendo la crisis de la adolescencia y que tiene un porqué, más allá pues no llegar al juicio ni a la crítica, simplemente es una reflexión, es que esa crisis de la adolescencia que en la que todos hemos pasado, tiene un porqué y un para qué. Claro, como has venido marginando ese interior, no te has comprendido en esa búsqueda existencial, en ese resolver de tus propios conflictos, entonces, claro, estamos muertos de miedo en esa edad, en esa etapa en la que buscamos salidas profesionales, hago lo que se supone, hago lo que se supone que debo de hacer. Van pasando los años y de pronto un contrato indefinido, empiezo a trabajar en un lugar donde no me agrada y pues, ¿y qué importa? Pues total, tampoco estudié una carrera que me gusta, ¿no? Podría ser el diálogo interior de muchas personas, podría ser tu caso o no podría serlo, pero es en lo que la mayoría de personas atraviesa, ¿no? Eso, una vez ya insertada en el mundo laboral, cuando no se ha resuelto en las primeras etapas de la primera crisis de la adolescencia, los conflictos. Se empieza a tomar decisiones entonces que no son tus decisiones, pero insisto, eso es por una falta de brújula interna, porque no hemos recibido educación emocional y, eh, ni educación financiera, ni etcétera. Empieza a ver, ya con los años, empieza a ver como una amargura, una frustración, también victimismo, culpa, resentimiento. Y venga, ahora sí, vamos a esperar, vamos a tomar o vamos a comprar lo que nos han vendido toda esa etapa anterior, que es que alguien de afuera que nos resuelva la situación en la que estamos. Alguien de afuera eh, que cambie lo de afuera, que cambie el sistema, que cambie tal persona, que cambie tal circunstancia, tal trabajo, tal jefe, que cambie eso para que poder sentirme bien, ¿no? Y fíjate que el protagonista eh, que le damos es siempre afuera, afuera, ¿no? No nos hacemos cargo, no nos hacemos responsables, ¿sí? Por eso nos perdemos en afuera, con los vicios y todo lo que ofrece el mundo, desde las pantallas y todo lo demás. Eh, eh, por ejemplo, yo vengo de una experiencia donde he intentado cambiar a muchas personas, a mi familia, a mis padres, incluso al exnovio. Entonces, cuando nos damos cuenta que es, que no es posible, cuando nos damos cuenta que no es posible cambiar a los demás, es cuando hemos adquirido un ápice de conciencia, porque comprendemos ya de que no es posible cambiar a nadie ni a ninguna otra circunstancia externa. Entonces es cuando en realidad comprendemos que sufrimos porque queremos cambiar la realidad externa. Además, claro, tenemos una gran tolerancia al sufrimiento, porque al sistema que no le interesa el cambio, pues nos da parches, para eso está la televisión, los fármacos, eh, la Eurocopa, la religión y el mundial y etcétera. No, todo con tal de que tú no hagas lo revolucionario, de que no te hagas cargo, que sería empezar a mirar adentro y a confrontar tu sistema de creencias, que es la manera de pensar. Estamos atrapados en una zona de confort que más allá de que sea un lugar, una ciudad, una casa, tu lugar donde vives o donde trabajas, muy aparte de la localización, existe una zona de confort
en nuestra mente, en una postura de vida, un estilo de vida en la que nos hallamos muy cómodos. Entonces, lo revolucionario viene justamente a eso, cuando estamos atrapados en una zona de confort y te preguntan, y hacer cambios, ¿verdad? Es lo revolucionario es hacer cambios. Y luego, ¿te ha pasado a veces, has oído varias veces cuando te preguntan o has escuchado, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? La mayoría de personas, bien, bien, ¿no? Que a lo mejor el caso es así, bien, y está bien, ¿no? Cuando estás bien, pero muchos andamos ahí con la careta, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué pasa si alguien se atreve y dice, pues hoy no estoy muy bien, no me siento bien, la verdad es que me siento frustrada o frustrado y siento que estoy viviendo una vida de forma inconsciente? Mira, ya que reconocer eso, que tienes miedo, de verdad que date un aplauso mañana por la mañana, campeón o campeona, porque eso es realmente, es porque hay valentía, valentía en ti para reconocer que hago lo que hago porque me mueve el miedo, que el miedo es mi consejero. No la sabiduría, no mi intuición, no mi conciencia, no es mi consejero el corazón, sino el miedo. Ya admitir eso, reconocer eso, es, requiere bastante, bastante humildad. Y sería el paso, ¿no? El paso número uno de este camino. Entonces, podemos inferir de todo esto de que sufrir no sirve para nada. Por ejemplo, terminas con tu novio, te deja tu novia, tu novio, porque tú sufras, él o ella no va a regresar. O, por ejemplo, que te despidan del trabajo porque sufras o porque digas, uy, tengo que pagar y tales cuentas y esto porque sufras, no te van a devolver el empleo. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento no sirve para nada. Sin embargo, pero sufrir es muy importante, ¿ya? Porque es el motor del cambio, del progreso, de la evolución, es el motor de la transformación. Llega un momento de hartazgo en la que ya no puedes más, en la que ya no, eh, ya hasta te hartas de ti misma, de ti mismo y dices, no, hasta aquí llegué. Entonces, ese sufrimiento, que es el combustible inicial, conecta con una parte tuya de tu ser, de tu humildad, conecta con la honestidad y con tu valentía, ¿no? En la que dices, ok, me abro a lo nuevo, me abro a escuchar, a oír, a leer, a aprender. Cultivar humildad, muchísimo, muchísima dosis de humildad para esta etapa, ¿no? Te abres a una nueva forma de pensar y también empiezas a cuestionarte el sistema de creencias que ha regido en ti todos estos años y a investigar, ¿no? A indagar qué tipo de creencias te ha llevado a ese punto de sufrimiento. Simplemente el sufrimiento pues tiene esa funcionalidad de sacarnos de la zona de confort. Bien, y por si no fuera poco, pues es que la vida está bastante tan bien estructurada y tan bien hecha, tan maravillosa que en su infinita abundancia la vida te regala una nueva oportunidad o una segunda oportunidad. Porque si no hiciste consciente en la adolescencia esos llamados, esos mensajes, esos gritos, esa angustia, si no se hizo consciente en la adolescencia o no se revisó, no se sanó, pues va a haber un momento en que se atienda eso. ¿Cuándo? En esa segunda oportunidad. En la llamada crisis de los 40, cuando es una metáfora en realidad, porque tranquilamente puede ser a los 25, a los 35, 50, 60, etcétera. Y existe pues una necesidad ya pues de ser consciente uno mismo y reconocer, decir, bueno, este, he estado parcheando mi realidad, he estado parcheando mi dolor, parcheando mi angustia con entretenimiento, con salidas, con alcohol, con drogas, con etcétera. Entonces llega un punto en el que te dices, ¿hasta cuándo voy a posponer lo inevitable? Ya basta. Entonces, en ese momento es cuando sientes que tienes que hacer algo al respecto, sientes como una certeza,
es una intuición, ¿no? Se trata de mirar hacia adentro. No se trata de comprar un carro, un auto más grande o una segunda residencia, que si la tienes, enhorabuena, felicidades, ¿sí? Pero el día que empiezas a mirar adentro, ya sea movida por una o movido por una conversación, por un libro, por una frase, por una charla, una conferencia, etcétera, ese día que empiezas a mirar adentro yo considero que es un punto disruptivo, un punto de inflexión en la vida de cualquier ser humano. Porque claro, te das cuenta que recuperas la historia de tu infancia, ¿no? De ese niño inocente, cuando aún había ausencia de creencias, ¿sí? Sabes que los niños son como un lienzo en blanco, no tienen juicio, no critican, se lo creen todo, no han sido condicionados por todavía el sistema educativo, ¿no? Porque a muy temprana edad, en esa infancia, son inocentes y van creando una identidad sostenida en un sistema de creencias que corresponde con el entorno social, cultural y familiar. Y como que arraigan, como que se eh, prenden de esas creencias a capa y espada, pues porque lo asocian con su identidad, ¿sí? Entonces, es en esa etapa donde existe inocencia. Luego más tarde, en una comunidad, generalmente tenemos las mismas percepciones, la misma forma de, de percibir el mercado laboral, de ver la política, similares, no digo iguales, similares en general, en una misma comunidad, ¿verdad? Y tendemos a, a creer de que la gente que piensa como yo es la única sensata. Y cuando de pronto viene otra persona con otra idea, con otra forma de ver la vida o el mundo, otra forma de pensar, pues lo llamamos un terrorista porque nos confronta con el statu quo, ¿no? Un statu quo, como iremos viendo, mental, intelectual, psicológico. Eh, Gracias al sufrimiento, te das cuenta que has sido condicionado y pasas de la inocencia a la ignorancia. Uy, y en la ignorancia sí que es dolorosísimo para el ego, sobre todo, porque es el más afectado, es el afectado, el único afectado en realidad. ¿Y qué es la ignorancia? Es el conjunto de creencias falsas, creencias limitantes de lo que soy y cómo funciona y qué necesito para realmente ser feliz. Creencias absurdas que hemos venido estructurando en nuestra mente de todas las áreas de la vida. Creencias absurdas de cómo es el amor, de cómo es la familia, pareja, la vida, el trabajo, el sexo, la salud, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo se sabe que somos ignorantes? Pues observando las circunstancias y los resultados que vamos cosechando. Si hay una vida donde hay mucho malestar, sufrimiento, estrés, insomnio, problemas de salud, malas relaciones, luchas con la realidad o con actitudes de las personas terceros afuera, que lo único que nos hacen es de espejo a lo que tenemos dentro en la mente. Entonces, o siendo honestos, al terminar la noche, ¿cuántos de ustedes terminan la noche y se van a la cama y dicen, ok, ¿cómo me fue hoy? ¿Cómo me va en mi vida? ¿Cómo me siento hoy? ¿Ah? Honestamente, ¿cuál es la respuesta? Bueno, esa es una especie de práctica que podemos hacer, ¿verdad? Antes de acostarnos para hacer una especie de sincericidio, como un amigo lo llamaba. Es la práctica o el hábito de contarse verdad, absoluta verdad, para ti, en tu interno, absoluta sinceridad. A muchos les da pánico entrar en esa reflexión, ¿verdad? En la que hemos planteado, por, porque eso es como que porque es muy difícil de conectar,
de conectar y de contarnos, ¿verdad? Porque nos asusta la respuesta que pueda haber, ¿no? Y por eso mismo es difícil de entablar a veces relaciones, incluso hasta de amistad o de diálogo con otras personas, porque la mayoría estamos o estamos con la máscara y difícil de conectar detrás de esa máscara, realmente con el ser que hay. Cuando ya te hartas de sufrir, em, confrontas con tu ignorancia y dejas de quejarte, dejas de ser víctima de las circunstancias o de lo que te propone el mundo fuera. Entonces, te haces cargo, te haces responsable y asumes eso, haces algo que requiere muchísima humildad, que es poner el foco adentro. Y entonces empiezas a observarte, ¿no? A ti en este caso, ¿no? Y te dices, y esta persona, por ti mismo, o sea, por uno, y esta persona, a ver, Melissa, cómo funciona, qué piensa, que hacer como una indagación, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta máscara? De pronto, si me hubiese tocado nacer en otro país, en otra cultura, ¿con qué me hubiese quedado de mí realmente? ¿Qué mantendría este, de mí, de mis creencias o de mi forma de ser en otra cultura, en otro país? ¿Qué es lo que de mí no cambiaría? Nos comprometemos de forma apasionada ya con este trabajo de autoconocimiento, ¿no? Ahí es donde entramos en ese viaje propuesta o movida por esa sabiduría también, por esa intuición. Implica ser escéptico y empezar a verificar todo tipo de creencias, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy banal, muy simple también, para retratar esto que estoy explicando, es, por ejemplo, el hecho de que alguien te diga que el agua fría quema. Y en tu profunda inocencia de niña, en tu temprana etapa de niña o niño, quema, entonces no lo toco porque me voy a quemar. O sea, tanto es el miedo que entonces no, mejor no, lo evito. Pero llega un momento en el que, oye, ¿y si lo verifico? Entonces, eso es ser escéptico, ¿no? Es que no me lo creo, sino que, a ver, y de repente voy a probar, mm, no, resulta que no quema, es frío. Entonces, una vez que comprobamos verificamos nuestras creencias, eso ya se convierte en verdades. Y esas verdades desde allí es donde uno empieza a funcionar ya no movida porque creo o no creo, sino porque lo verifiqué, lo comprobé, resulta ser verdad para mí, resulta ser útil, pues mantengo esta creencia. Las otras las desecho. Puedo evaluar de dónde vienen, de los padres, de los abuelos, de los tíos, etcétera, de qué referentes, dónde se inoculó esas creencias. Las desarticulo y me quedo con las creencias que sí me son útiles. Bien, entonces eso, al final, verificar creencias, quedarte con las verdades y funcionar de ahí en adelante con verdades, ya no basadas en creencia. Eso es, para mí, y en resumen, lo que se trataría cuando, hablar de hacer lo revolucionario se refiere. Nos vemos hasta otro video. Cuídense, chao.